el martes es más teórico. Ya la próxima semana del martes sí hacemos una clase de puro ejercicio. Son las clases 3 y 4 que lo va a hacer en una sola clase. Aquí ya les pasé por ahí. Repito, esta clase de pura teoría también. A ver la última parte. Creo que al final sí hay sí, pura teoría. Pura teoría. Pura teoría, pura teoría. Bueno, comenzamos. Estamos ready. Vamos a darle. Comenzamos con polígonos. Recuerden que en la última clase vimos lo que era ángulo, plano, punto, recta, plano, tipo de recta, ángulos, tipo de ángulo, ángulos entre paralelas, y ahí quedamos, ángulos entre paralelas. Un polígono es una figura geométrica plana compuesta por una secuencia. Por cierto, ahora que estoy leyendo los polígonos. Por ahí ya tengo preparada la encuesta, la estoy preparando, se las voy a tratar de publicar, hacer un formulario simple para que la respuesta quede de inmediata. Son 8 preguntitas de teoría. Las abren, si quieren, cuando la tenga lista entre hoy de noche no creo, mañana la termino de publicar, de preparar. Les paso el enlace para que entren y la dejo abierta hasta el domingo para que lo llenen. Ok. ¿Hasta cuándo es este, profe, que no lo escuché bien? Hasta el domingo. El domingo. Sí, mañana la termino de preparar. Dudo que hoy me dé el selección simple. De selección simple. Solamente van a haber 3 abiertas y 8 cerradas de selección simple, ¿no? Las abiertas van a ser sí, las abiertas van a ser tu número de cédula, algo por decirlo, ¿no? Para identificar más fácilmente de quién es cada quien. Volvemos a comenzar entonces con lo del polígono. Polígono es una figura geométrica plana compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en el plano. Estos segmentos son llamados lados y los puntos en que se intersectan se denominan vértices. Un polígono es una figura geométrica formada por la unión de n segmentos tales que se puede enumerar en la forma punto P1, P1, P2, segmento P1, P2, segmento P2, P3, o sea, consecutivo, y así hasta llegar a una. Ahí se me atravesaron unos dos, estaba colocando el número de la página. Con los puntos P1 hasta P sub n, consecutivos distintos entre sí, puntos distintos. Todos los vértices son distintos. Ningún par de ellos se intersectan salvo en sus extremos. Y por último me dicen que ningún par de ellos con un extremo común son colineales. Si yo tengo 3 puntos colineales, quiere decir que esos puntos o esa configuración que me están dando
no me está formando un polígono. Ya veremos aquí inmediatamente un nuevo ejemplo. Se dice, ¿cuáles de estas figuras no son polígonos? Vamos a observarlo. Fíjense que aquí están P1, P2, P3, están con frecuencia. Esto es un polígono de 3 lados. Esto es un polígono, aquí está P1, P2, P3, P4, y se la termino cerrando aquí en P1. 1, 2, 3, 4 lados. Este otro P1, P2, P3, P4, P5. Este otro, fíjense que aquí estos dos segmentos, el segmento P1, P2 y el segmento P3, P4 se cortan, se intersectan, entonces ya eso no es un polígono. Ya esta figura como tal, esta configuración de esos 4 puntos no me están formando un polígono. P1, P2, P3, P4, estos dos segmentos se cortan y esto no es un polígono. Aquí tenemos otro polígono. Aquí no hay problema, aquí tampoco hay problema con este polígono. Aquí está P1, P2, P3, P4, P5, termina otra vez en P1. Este otro que está aquí, empieza aquí de esta P1, aquí está P1, va para allá P2, P3, P4, P5, P6 y termina aquí en P1. No se intersecta, esto es un polígono. Este que está aquí, a pesar de que no hay intersección, pero fíjense que P1, P2 y P3 son colineales, están sobre una misma recta, entonces ya esto no es un polígono. Entonces, estos dos que están aquí, de último en cada fila, podríamos decirlo, el 7 y el 8 no son polígonos. ¿Alguna pregunta ahí sobre eso, sobre cuándo es un polígono y cuándo no es un polígono? No, profe. Sí, profe, ¿por qué el 8 no es? Te escuché muy bajito. Más que te escuché, profe, y ahí... Que porque el número 8 no es polígono. El número 8 no es un polígono porque fíjate que P1, P2 y P3, si vemos la figura sin ver los puntos, pero tenemos que ver la configuración que me están dando de los puntos. Pero P1, P2 y P3 están sobre una misma recta. Entonces eso ya lo descalifica para ser polígono. O por lo menos la configuración como me la están dando, P1, P2, P3, P4, P5, si eliminamos el punto P2 y decimos P1, P3, P4 y P5, ahí es un polígono. Pero ya al incluir el P2 como punto dentro de la configuración del polígono, ya se descarta de que sea un polígono. Porque el P2 no es un vértice. Para hacerlo más específico. Los puntos que me forman un polígono tienen que ser los vértices nada más. Esta configuración de P1 hasta P5 no sería considerado un polígono. Repito, si descarto el punto P2, obviamente sí lo es. Seguimos con polígonos. Clasificación de los polígonos. Los polígonos pueden clasificarse en cóncavos o convexos. La línea poligonal es cóncava. Fíjense como dijeron, ¿no? Me encanta aquí. Línea poligonal, porque entonces ya no me están hablando de los puntos, sino la figura. O sea, si yo no miro aquí los vértices, sino que miro la figura, como tenía la duda, por ejemplo, que pregunto ahorita, esto es un polígono sin mirar los puntos, pero al mostrarme y al quererme decir, definirme el polígono a través de los puntos, ¿okay? Se descarta como polígono por estar estos 3 puntos colineales. La línea poligonal, o sea, la que forma el polígono, es cóncava, el polígono será cóncava. Si la línea poligonal es convexa, el polígono será convexa. ¿Cómo podemos decir eso? Para determinar el polígono cóncavo del convexo, prolongamos cualquier lado del polígono en ambas direcciones. Si la recta
queda en un mismo semiplano, el polígono es convexo. Caso contrario, será cóncavo. Tenemos el polígono. Recuerden que una recta me define en dos semiplanos. El semiplano que está de este lado y el semiplano que está por encima y está por debajo. El polígono quedó todo en el semiplano de abajo. Entonces es un polígono convexo. Yo lo puedo hacer con todo, observamos. Y aquí observemos que si esta línea la prolongamos, pero si prolongamos esta queda por lado, no, tienen que ser todos los lados. Uno mira, ya al tener un lado que ha prolongado el polígono me queda un extremo para acá y otro extremo para allá, una parte pues, en un semiplano y la otra parte en el otro semiplano, entonces decimos que el polígono es cóncavo. La forma de observarlo bien cuando se mete es como si tuviese una hendidura hacia adentro con alguno de los lados, ¿no? Convexo y cóncavo. Elementos del polígono, ángulos interiores. Elementos del polígono, tenemos ángulos interiores, son los ángulos formados entre los lados del polígono. La sumatoria de los ángulos interiores de un polígono es igual al producto de un ángulo de 180 grados por el número de lados menos 2 que tiene el polígono. Es decir, ¿cuántos lados tiene este polígono? Aquí tiene un lado, primero estos rojitos que están aquí y los rojitos que están aquí son los ángulos interiores. Este lado que está aquí, este lado que está aquí y este lado que está acá, aquí está el ángulo interior. Este lado que está aquí, aquí está el lado interior. Aquí hay un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados, cinco lados. 5 lados, entonces 5 menos 2 es 3, por 180 sería, aquí sería 180 por 3, sería 540 grados. La suma de todos los ángulos interiores de un polígono de 5 lados es 540 grados. Luego tenemos los ángulos exteriores, son ángulos son ángulos adyacentes a los ángulos interiores y están formados por un lado del polígono y la prolongación de otro de los lados. ¿Okay? Si vamos en el sentido de izquierda a derecha, tenemos este ángulo, porque pudiéramos haber dicho prolongamos este lado, entonces hablamos de este ángulo que está aquí, pero fíjense que son opuestos por el vértice. Si prolongamos este segmento que está aquí, vamos a hablar de este ángulo. Pero este ángulo y este ángulo son opuestos por el vértice, entonces uno solo de ellos es. O este que está aquí o el que se forma para acá abajo si prolongamos este segmento. Se prolonga hacia un solo lado los segmentos, entonces los ángulos que se forman son los ángulos exteriores. Los ángulos exteriores, si se dan cuenta, son ángulos suplementarios de los ángulos de interiores. O sea que la suma de un interior con un exterior correspondiente es de 180 grados. En total, aquí dice que, vamos a leer aquí, ángulos interiores están formados tratando la formación de lados. La sumatoria de los ángulos exteriores de un polígono siempre va a ser igual a 360 grados. Entonces, 360 grados. Entonces sería 180. Ajá. La sumatoria de los ángulos exteriores de un polígono es igual a 360 grados.
Ángulos interiores más ángulos exteriores. La suma de los ángulos interiores más los ángulos interiores es 180 por n. N de ángulos, la suma de los dos siempre es 180 por 5 ángulos. 1, 2, 3, 4, 5 en este caso. La sumatoria de todos los ángulos. Entonces tenemos ángulos interiores y ángulos exteriores de un polígono. Tenemos la definición de perímetro. El perímetro es la longitud del contorno de la figura geométrica, por lo que el perímetro de un polígono será la sumatoria de las longitudes de cada uno de los lados o los segmentos que lo conforman. La diagonal es un segmento determinado por dos vértices no consecutivos del polígono. Dos vértices no consecutivos del polígono forman una diagonal. Aquí tenemos este polígono, este vértice y este vértice me forma una diagonal, con este mismo, con este otra diagonal, con este no forma diagonal, con este tampoco forma diagonal. ¿Ve? Si yo agarro este punto que está aquí ahora, aquí con este forma una diagonal y con este otro forma una diagonal, y así con cada punto informado, uno sin repetir. Por ejemplo, yo cuando esté aquí no voy a decir con este punto que está aquí porque ya lo mencioné. Aquí de todas maneras te dice que el número de diagonales pueden trazarse desde un vértice del polígono. El número de diagonales que pueden trazarse desde un vértice de un polígono es igual a n-3, d minúscula igual a n-3, y d mayúscula el número de diagonales totales que pueden trazarse en un polígono, sin repetir ninguno. Voy a quitar n por n-3 sobre 2. O sea que si un polígono de 5 lados tendrá desde cada vértice yo puedo trazar dos diagonales, pero el número total, sin repetir, sería 5 por 2 entre 2, sería 5 diagonales. Un triángulo, por ejemplo, que tiene 3 vértices no tiene diagonales, porque 3 menos 3 da 0. Y ese es el polígono que tiene menos lados, ¿no? Un triángulo. Yo no puedo hablar de un polígono de 2 lados, no tiene sentido. El polígono que tiene menos lados son los triángulos, 3 lados. Polígono regular. El polígono regular es aquel que tiene todos sus ángulos y todos sus lados iguales. Un polígono regular. Todos sus lados y todos sus ángulos iguales. Todos sus ángulos y todos sus lados iguales. Por lo que serán equiángulos, equiláteros. Un polígono regular es un polígono convexo, equilátero y equiángulo. Ahí tenemos algunos ejemplos y tienen sus nombres, ¿no? Aquí aparecen un conjunto de nombres que tienen 3 lados se les llama triángulo, si tiene 4 lados se les llama cuadrilátero. Y ahí hasta 15 que le llaman, ahí está, pentadecágono. Ahí están algunos nombres de los polígonos regulares. Polígonos regulares. Todos sus lados iguales y todos. Disculpe que lo interrumpa. Usted está hablando allí de los polígonos regulares, ¿correcto? Entonces, el irregular sería aquel que tiene sus lados y ángulos diferentes medidas. Si tiene todos sus ángulos iguales, si tiene todos sus ángulos, los 3 ángulos, perdón, estoy pensando en un triángulo, ¿ok?
Si tiene todos los ángulos iguales, ya por ejemplo más adelante, que al tener todos los ángulos iguales, también los lados van a ser, bueno, no necesariamente van a ser iguales. Pero si todos sus ángulos iguales y todos sus lados iguales, se llaman polígonos regulares. ¿Okay? Polígonos regulares. Ahora, un triángulo puede tener lados distintos, ¿no? Puede tener ángulos distintos. Ya veremos más adelante cuando definamos cada uno de ellos. Pero tal como está definido aquí, un polígono regular tiene todos sus ángulos y todos sus lados iguales. El triángulo ABC. Existen diversas formas de definir un triángulo. Podríamos definirlo como un polígono de 3 lados: AB, BC y CA. También como la porción del plano limitado por 3 rectas que se cortan 2 a 2. También como una figura geométrica formada por los 3 segmentos determinados por 3 puntos no colineales. Entre los elementos de un triángulo tenemos los vértices, un nuevo elemento que hablamos de un polígono. Un triángulo es un polígono de 3 lados. Entonces tenemos los vértices. Aquí para la definición vamos a utilizar A, B y C, que son los puntos de corte de los segmentos que forman el triángulo y que denotamos con letras mayúsculas. Los lados, que son cada uno de los segmentos, el segmento AB, el segmento BC, el segmento CA, que conforman el triángulo. Y los ángulos internos, que son los ángulos que forman entre los lados del segmento, la sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180, que recuerden que es 180 por el número de lados menos 2. Si el número de lados es 3, menos 2 es 1, 180 por 1 es 180. Eso lo vemos ya como como un teorema, que podemos decirlo rápidamente, que los ángulos internos de cualquier triángulo, su suma es de 180 grados. Los ángulos externos, que son ángulos adyacentes a los ángulos internos, y están formados por un lado del triángulo y la prolongación del otro lado. Si estamos hablando de los ángulos externos de un polígono, en este caso el triángulo, y la sumatoria de los ángulos externos de cualquier triángulo, en realidad de cualquier polígono, da 360 grados. 360. También se puede mostrar, pero no vamos a hacer demostración. Ángulo interno, ángulo interno, ángulo externo. ¿Sí? Ángulo externo, ángulo interno. Puede ser este. Si yo tomo aquí este como ángulo externo, aquí tengo que tomar este otro, aquí tengo que tomar este. Si tomo este, fíjense, ángulo externo. La suma del ángulo interno más el ángulo externo tiene que dar 180 grados. Entonces este que está aquí afuera, ¿okay?, completico que está aquí, no lo tomo, sino que tomo este y este como ángulo externo. Para poder tomar de este otro lado tendría que haber prolongado esta recta y decir que este pedacito que está aquí. Pero nomás que prolongo los lados en la zona B y tengo los ángulos externos. Ángulos externos y ángulos internos. ¿Okay? Esta es la definición y lo que daban la suma de ellos. Vamos a ver ángulos externos. Listo. Sigo con triángulo. El perímetro es la suma de las longitudes de cada uno de los lados que forman el triángulo. El área es la superficie que encierra la unión de los 3 lados del triángulo y que se determina por la fórmula base por altura sobre 2, donde B es la base y H es la altura. No hablan del punto B, sino la base de la altura. Es importante definir que la altura siempre será la perpendicular a la base o a su prolongación, que parte desde el vértice opuesto.
Por ejemplo, si yo tengo el triángulo que está acá, está el punto A, adelantar un poquito para que vean, el punto A, el punto B y el punto C, este es el triángulo, y yo voy a tomar AB como base, que es 5 metros, es aquí 5 metros, la altura sería, yo desde el vértice opuesto al lado que estoy tomando como base, y este es el lado que estoy tomando como base, este sería el vértice opuesto, prolongo o caigo en forma perpendicular hacia el segmento AB o su prolongación. Esta distancia que hay de aquí hasta el segmento o la prolongación de él es lo que se conoce como la altura. Aquí se tuvo que prolongar el segmento porque la altura cae fuera del triángulo. Si cae dentro del triángulo como acá, y tomo como base BC, la altura sería el segmento que parte desde aquí, desde A, hasta el segmento BC que cae en forma perpendicular. Si esta es la base, y este es el segmento BC, el vértice opuesto es A. Recuerden que punto es una sola letra, segmento son dos letras, ¿no? BC, A. Aquí tenemos otro ejemplo, así que está el segmento AC, lo tomo como base, la altura de DB sería este segmento que está acá. Aquí tenemos otro ejemplo. Estoy tomando este como base, si yo tomo un lado como base, la altura va a ser el segmento que cae en forma perpendicular desde el vértice opuesto al lado que he tomado como base, que cae en forma perpendicular sobre él. Entonces, de esa manera podemos visualizar la altura y ya después veremos alguna fórmula dependiendo de los ángulos para calcularlo o dependiendo de algunos otros factores, ya veremos. Por el momento lo tenemos como definición, ya, que es una altura, y podemos observar de una vez lo que es segmento y lo que es vértice opuesto al segmento. Por vértice, lado opuesto al vértice. Vértice es un punto, segmento, 2 puntos. ¿Preguntas ahí sobre el vértice y lado opuesto? No, profe, voy ahí copiando y echándole pichón. Ok, seguimos entonces. Disculpen que tome agua cada rato, pero aquí el calor está fuerte. Tengo clasificación de triángulos. Vamos a clasificar los triángulos. Aquí se pueden clasificar en función de sus lados y en función de sus ángulos. Vamos a clasificar los triángulos primero en función de sus lados, según sus lados. Triángulos isósceles son aquellos triángulos que tienen dos lados iguales y uno desigual. El lado desigual recibe el nombre de base y los ángulos adyacentes a dicha base también son iguales. ¿Okay? Si este triángulo es isósceles, este lado A y este lado C son iguales. El ángulo alfa y el ángulo beta también van a ser, el ángulo θ, perdón, van a ser iguales. Fíjense cómo están denotando aquí los segmentos con letra minúscula, ya habíamos conversado eso en algún momento, ¿no? La letra minúscula significa, casi siempre, acá en geometría, vamos un momentico para acá para el triángulo que tiene ABC mayúscula, como nos para este segmento AB es el segmento opuesto al vértice en C, entonces a este segmento yo lo puedo llamar C minúscula. A este segmento que está acá, el segmento CB, lo puedo llamar A minúscula, y a este que está acá lo puedo llamar, o lo debo llamar, B minúscula. Hacer referencia al vértice opuesto. Eso es muy usado en geometría para identificar rápidamente los segmentos, los vértices, la relación entre los segmentos y los vértices, y entre los ángulos también. Ahorita hablaremos de ángulos, ¿no? Entonces hablamos de triángulo isósceles, tiene solo dos lados iguales. El otro distinto, y al distinto se le llama base, y los ángulos que se forman
en los extremos de los ángulos interiores que se forman en los extremos de la base también son iguales. Triángulos equiláteros son aquellos triángulos que tienen todos sus lados y todos sus ángulos iguales. Si tienen todos sus ángulos iguales, los lados también son iguales. Si los lados son iguales, todos sus ángulos son iguales. Es un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero. Triángulo equilátero, los tres lados son iguales y los tres ángulos entre sí también son iguales. Y más aún todavía, recuerden cómo son iguales y la suma de los tres debe dar 180 grados. Entonces 180 entre 3 da 60 grados, que creo que por aquí lo dice. Alfa igual a beta igual a tita igual, no lo escribí, igual a 60 grados. La suma de los tres ángulos internos de un triángulo equilátero siempre, los ángulos internos de un triángulo rectángulo, Dios, ya el cansancio, repito, en un triángulo equilátero, los ángulos internos de él miden 60 grados cada uno. Ahí no hay para dónde agarrar, 60 grados cada uno. ¿Okay? Y ya yo veo que en un triángulo los ángulos son iguales, ya yo sé que miden 60 grados y que es un triángulo equilátero. Los triángulos, que es un triángulo escaleno, son aquellos triángulos que tienen todos sus lados y todos sus ángulos diferentes. Tienen todos los lados diferentes, obviamente los ángulos van a ser diferentes. Entonces, eso es un triángulo, porque si tiene dos ángulos iguales, va a ser un triángulo isósceles. Si tiene tres ángulos iguales, va a ser equilátero. Y si sus ángulos son distintos, es escaleno, sus lados son distintos también. Más ligadas esas definiciones ahí. Clasificación de triángulos. Los triángulos se pueden clasificar en función de sus lados y de sus ángulos. Clasificación de los ángulos, de los triángulos, perdón, según sus ángulos. Tenemos triángulos acutángulos. Son aquellos triángulos que tienen sus tres ángulos interiores agudos. ¿Se acuerdan que un ángulo agudo es un ángulo que mide menos de 90 grados? O podemos decir también que está entre 0 y 90 grados. Si los tres ángulos internos de un triángulo son agudos, el triángulo se llama acutángulo. ¿Okay? Y un triángulo obtusángulo son aquellos triángulos que tienen un ángulo interno obtuso, es decir, mayor de 90 grados o entre 90 grados y 180 grados. Un ángulo interno de un triángulo puede ser un solo ángulo, puede ser obtusángulo. No pueden haber dos ángulos obtusángulos, porque recuerden que la suma de los tres ángulos de un triángulo debe dar 180. Entonces no pueden ser dos que sean mayores que 90. Uno solo. Si tiene un ángulo mayor de 90 grados, decimos que es un triángulo obtusángulo. Si tiene un ángulo recto, se le dice triángulo rectángulo. Y tal triángulo rectángulo son aquellos triángulos que tienen uno de sus ángulos internos rectos. Tita igual a 90 grados, caemos en lo mismo que los obtusángulos, solo puede haber un ángulo de 90 grados, un ángulo interno de 90 grados. No pueden haber dos porque la suma luego ya da 180 y el otro no tendría sentido que mida 0, no sería un triángulo. ¿Sí? Entonces, un ángulo recto solamente uno solo. Perdón. Ajá. Repito, tiene sus ángulos internos, uno de sus ángulos internos rectos. En el caso de los triángulos rectángulos, sus lados reciben el nombre especial de catetos, los catetos, que son los lados del triángulo que forman el ángulo recto. O sea, los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Y el lado opuesto al ángulo recto se le llama hipotenusa. Se opone al triángulo. Aquí está el ángulo recto y la hipotenusa, que es el lado que se opone al ángulo recto. Tenemos los catetos, ¿se acuerdan de los catetos y la hipotenusa? Que la suma
de los catetos, cada uno de ellos al cuadrado, me da la hipotenusa al cuadrado. El famoso teorema de Pitágoras. Rectas y puntos notables en triángulos. Rectas y puntos notables en triángulos. Tenemos la mediana. La mediana es un segmento trazado desde un vértice de un triángulo hasta el lado opuesto. Hasta el punto medio del lado opuesto. Es un vértice. Recuerden que si estoy trazando, agarrando este vértice, el lado opuesto es este que está aquí. Parto desde aquí hasta el punto medio. Ese segmento se conoce como la mediana. Obviamente, en un triángulo tenemos tres medianas. ¿No? Y aquí las tres medianas, sea como sea en el triángulo, las tres medianas siempre se cortan en un punto. Ese punto, ahí lo tenemos definido, vamos a verlo, ¿verdad? Se llama baricentro. Las tres medianas, aquí está, tendremos. En el triángulo tendremos entonces tres medianas y la intersección de estas tres medianas recibe el nombre de baricentro, el cual denotaremos con la letra G mayúscula en un punto. El baricentro es el centro de gravedad de la figura y está ubicado a 1/3 de la longitud de la mediana con respecto al punto medio y a 2/3 de la longitud de la mediana con respecto al vértice. O sea, de aquí a acá, este segmento mide 2/3 de lo que mide en total y este mide 1/3. Aquí hay dos pedazos iguales a este pedazo que está acá. 2/3, 1/3. O sea que si por ejemplo este segmento mide 90, este pedacito va a medir 30 y este otro pedazo va a medir 60. Y eso en cada uno de los segmentos. No necesariamente los tres miden lo mismo, ¿no? Lo que es interesante este punto, ¿qué es eso del punto de gravedad, el punto de equilibrio? Ustedes tienen un triángulo y trazan la mediana, hacen una figura y lo recortan. Ese puntico que está ahí es donde pueden colocar el triángulo que se va a quedar, debería de quedarse, si está bien construido y bien definida la mediana, debería quedarse en equilibrio. Que un palito de altura o algo y se queda en equilibrio el punto de gravedad. Por eso lo llaman así con la letra G mayúscula, el baricentro. El punto de equilibrio, punto de gravedad. Seguimos con las rectas y puntos notables en el triángulo. Vamos con lo que es la bisectriz. Y ya habíamos hablado anteriormente de lo que es una bisectriz que corta al ángulo en dos ángulos iguales. ¿Okay? Entonces aquí vamos a hablar del segmento de recta que parte del vértice de un triángulo y divide el ángulo en dos ángulos iguales, en dos lados iguales. No me están hablando del punto de corte con el lado opuesto, sino que me están hablando que divide al ángulo en dos pedazos, en dos ángulos iguales. Biseca al ángulo, biseca. Tenemos el punto de corte de la bisectriz y se llama incentro. Ahí está con la letra, ahí está incentro, letra mayúscula. ¿Okay? El incentro es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. Es decir, que si yo coloco como centro el incentro, el punto de corte de las bisectrices, y con abertura hacia cualquiera de los puntos de corte con otro de los lados, eso me va a dar ahí la circunferencia. O sea que este que está aquí mide lo mismo que este que está aquí y mide lo mismo que este que está aquí. Es una circunferencia que tiene como radio este pedazo y este pedazo. Es el ángulo. Tenemos entonces la circunferencia inscrita en el triángulo.
Ese es el incentro, que es el punto de corte de las bisectrices. Luego tenemos las alturas, que ya lo habíamos visto anteriormente, pero es la perpendicular trazada desde un vértice hasta el lado opuesto o prolongación o su prolongación. En un triángulo tenemos tres alturas y su punto de intersección recibe el nombre de ortocentro, el cual denotamos con una letra O mayúscula. Aquí está el punto de corte de las alturas y está el ortocentro. El ortocentro. El punto de corte de las alturas. ¿Qué es el punto de corte de las alturas? Por aquí yo vi en estos días, yo no lo tengo, en cualquier momento lo voy a poner, que es un ángulo inscrito. Ok, ajá. Bueno. Me dicen que este segmento que está acá, cuando se lo voy a escribir para que lo tengamos, por ahí que me gustó, lo vi. Cuando yo tengo una circunferencia inscrita o metida así dentro de un triángulo, que me toca los bordes, donde los puntos de corte, este segmento y este segmento miden lo mismo. Pero no lo voy a anotarlo bien por ahí para pasárselo. Tenemos entonces el ortocentro, que es el punto de corte de las alturas. Y luego tenemos la mediatriz, es la perpendicular que pasa por el punto medio de cada uno de los lados del triángulo. ¿Okay? Ya no parte del vértice, sino que cae en forma perpendicular sobre un lado y pasa por el punto medio, ¿okay? De cada lado. Aquí está, de forma perpendicular en el punto medio. Tenemos las mediatrices. Las tres mediatrices, aquí tenemos el punto de intersección de las tres mediatrices de un triángulo, recibe el nombre de circuncentro. Lo denotamos con la letra K mayúscula. El circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita en el triángulo. Dice, ahora el triángulo es que va a quedar dentro de la circunferencia. ¿Okay? El triángulo va a quedar dentro de la circunferencia. Ese punto de corte, a ver si aquí no traza la figura, el punto de corte de las mediatrices, que aquí está, aquí lo colocaron con la letra O. ¿Okay? Si yo agarro de aquí hasta, del punto de acá hasta cualquiera de los vértices, va a medir exactamente lo mismo y se traza, rácate, y tenemos la circunferencia que pasa por los tres vértices del triángulo. Si yo quiero inscribir el triángulo dentro de la circunferencia o trazar una circunferencia que me contiene al triángulo, ¿okay? O una circunferencia circunscrita en el triángulo, como lo quieran decir, entonces lo hacemos con las mediatrices y su punto de corte. Basta con trazar dos mediatrices y también trazadas el punto de corte. Obviamente la tercera mediatriz debe pasar por ahí. Los tres se cortan en el mismo punto y tenemos una circunferencia circunscrita al triángulo. Ajá, hasta ahí sería con lo de la recta. Vamos con congruencia de triángulo, que pudiéramos decir que es la madrina de esta unidad, porque es la congruencia. De hecho, hay una tarea. Aquí lo que van a estar los criterios de congruencia para que después cuando hagamos ejercicio los usamos. ¿Okay? Eso sería la semana que viene. Esta semana va a ser, como es teórica, el cuestionario que les voy a colocar va a ser de teoría. Que agarran, tienen tiempo suficiente para agarrar el material, buscar las respuestas a las preguntas, ¿okay? Y seleccionar la respuesta por selección simple. Dos triángulos son congruentes si al superponer todos sus ángulos y lados
coinciden. ¿Se acuerdan lo que hablamos anteriormente? Ya habíamos hablado de congruencia, ¿okay? Pero los triángulos son congruentes si al colocar uno encima del otro son exactamente, coinciden los triángulos. ¿Okay? Y fíjense aquí la notación, ¿no? Aquí me están dando para mí sencillamente la notación de triángulo, un triangulito, y las letras que forman los vértices ABC. Aquí está el símbolo de congruencia, de igualdad con el slash arriba, con el triángulo A'B', el vértice en A me forma aquí un ángulo, el ángulo que se forma en el vértice A. Fíjense que la figurita que tiene esto que está aquí, que es un punto grueso, es el mismo punto que tiene acá. Este otro tiene aquí como un simbolito ahí, vamos a llamarlo como un relojito de arena. Aquí también está el relojito de arena, este ángulo coincide con este, y aquí este otro ángulo con esa flechita ahí coincide con este ángulo que está acá. Este lado, una rayita ahí, una rayita oscura coincide con este que tiene 3 rayitas coincide con el que tiene 3 rayitas acá, y el que tiene 2 rayitas con el que tiene 2 rayitas acá. Son los símbolos que generalmente uno utiliza, algo que me indique, o sea, visualmente, cuáles son los lados correspondientes, los lados congruentes y los ángulos congruentes. ¿Okay? Y utilizamos los mismos criterios de que cuando hablamos que dos ángulos van a ser congruentes si miden lo mismo, los lados van a ser congruentes si miden lo mismo, y ya habíamos definido en la clase anterior. Aquí tenemos otro ejemplo. Fíjense que aquí me están hablando del triángulo ABC y del triángulo FDF. El ángulo que está aquí en A coincide con el ángulo que está en D. El ángulo que está en B tiene aquí dos rayitas. Voy a ampliarlo un poquito para que veamos. El ángulo en D tiene 2 rayitas. Buscamos aquí un ángulo que tenga 2 rayitas, el ángulo en E. Y el ángulo en C tiene 3 rayitas, coincide con el ángulo de 3 rayitas aquí con el ángulo en F. Y ahí me están diciendo eso, entonces yo escribo la congruencia. Es importante la notación, ¿no? Si yo escribo que el triángulo DF, vamos a ver si no está escrito aquí. Tenemos para no está escrito, pero si estos dos triángulos son congruentes en este mismo orden, ya yo sé que el segmento a este triángulo está escrito como ABC y este como DEF. Significa que el segmento AB debe coincidir con el segmento DE. AB tiene aquí una sola rayita, DE tiene una sola rayita. Y el segmento F que tiene 3 rayitas, debe coincidir con el segmento BC que tiene 3 rayitas. En el mismo orden. Si la congruencia es tal como está escrito aquí, si yo escribo el triángulo ABC es congruente con el triángulo FDE, a mí se me ocurre, no está bien escrito. Puede ser que los dos triángulos son congruentes, pero no en ese orden como lo estamos escribiendo. Es muy importante el orden. Cuando lleguemos a la parte de los ejercicios, volveremos a hablar de esa notación. Aquí están mostrando simplemente lo que digo. Ok, sin embargo, para demostrar que dos triángulos son iguales o congruentes, utilizando el símbolo de congruencia, basta comprobar algunas de esas condiciones, de los 3 ángulos, no tengo que demostrar todo, ya veremos. Entonces, eso se llaman criterios de congruencia en un triángulo. Perdón, criterio de congruencia de triángulo. Tenemos el primer criterio de congruencia del triángulo que se llama lado, ángulo, lado, LAL. Es decir, que si yo determino dos lados congruentes y el ángulo que está entre los dos congruentes también, los dos triángulos son congruentes. Aquí tenemos un ejemplo. Fíjense que bastó con determinar que el lado, vamos a ver una rayita aquí, 2 rayitas, el lado AB con el lado, perdón, ED y el lado DF con el lado AC
y el ángulo común entre los dos congruente. Ya con eso ya tengo para decir, aquí está, ¿ves? Los dos lados congruentes y los ángulos congruentes. El ángulo que está entre los dos. Entonces ya yo puedo decir que esos dos triángulos son congruentes. Segundo criterio de congruencia de triángulo, ¿verdad? Ángulo, lado, ángulo. Un lado y los dos ángulos que están a los extremos del lado, ¿no? Un lado y dos ángulos adyacentes a dicho lado son iguales. Aquí dos ángulos y el lado AC, los dos ángulos y el lado AC, la congruencia, tenemos entonces que estos dos triángulos son congruentes. Con eso es suficiente. Ahí tenemos dos criterios y hay un tercer criterio de congruencia de triángulo, que es lado, lado, lado. Si los tres lados son congruentes, ya podemos decir que tres lados respectivos iguales, ya podemos decir que los dos triángulos son congruentes. O sea, no los tres lados entre sí, sino un lado de aquí es igual a otro lado de acá, el otro es igual a otro lado y el tercero es igual al tercero. Entonces los dos triángulos son congruentes. Fíjense que incluso están dibujados de forma distinta, este con este con este y este con este. Ya yo puedo decir que esos dos triángulos son congruentes. Vamos a ver si coinciden las letras. El triángulo ABC quiere decir que, y el triángulo DF dicen que son congruentes. ¿Será verdad la anotación como está escrita aquí? Yo creo que aquí hay un error, pero vamos a verificarlo. El segmento AB me dice que debe ser congruente con el segmento DE. El segmento DE tiene una rayita, el segmento AB tiene una rayita, perfecto. El BC, que es este que está aquí, tiene tres rayitas, debe ser con el EF. El EF tiene tres rayitas, perfecto. Está bien escrita la anotación. Está bien escrita la anotación. La anotación me indica la forma, la congruencia, no solamente de los triángulos, sino la congruencia entre los lados y los ángulos. El ángulo en A con el ángulo en D, el ángulo en B con el ángulo en E y el ángulo en C con el ángulo en F. Entonces la anotación que utilizamos nos ayuda para identificar no solamente la congruencia de los triángulos, sino la congruencia o coincidencia entre los lados y los ángulos del triángulo o de los triángulos, son dos triángulos. Ahí están los tres criterios de congruencia. El criterio lado, ángulo, lado, el criterio ángulo, lado, ángulo y el criterio lado, lado, lado. Están los tres criterios de congruencia. Vamos con cuadrilátero para que terminemos de definir esto, porque es una figura geométrica formada por la unión de cuatro segmentos tales como, o tales que, A se puede enumerar en la forma AB, BC, CD, DA. Recuerden que es un polígono, entonces si empiezo en A, debo terminar en A. Con los puntos A, B, C y D distintos entre sí. Ningún par de ellos se intersectan, salvo en los extremos. Están utilizando la definición de lo que es un polígono y ningún par de ellos con un extremo común son colineales. De un cuadrilátero ya llamaremos a los cuatro puntos A, B, C y D vértices de los cuatro segmentos. Aquí bastaba con decir que un cuadrilátero era un polígono y ya entraban todas esas definiciones, pero bueno, al buen entendedor, mientras más se lo explique mejor. Los lados y tenemos aquí los vértices, los cuatro segmentos con los lados y a los cuatro ángulos, el ángulo ABC, el ángulo BCD, el ángulo CDA, es decir, el ángulo formado en B, el ángulo formado en C, el ángulo formado en D y el ángulo formado en A. Ahí está con los ángulos del
del cuadrilátero, los ángulos internos del cuadrilátero. Fíjense que es interesante aquí hablar de ABC, pero ya cuando uno tiene claro, ya uno dice aquí el ángulo en A. Pero que el ángulo en A puede ser este de aquí adentro, todo esto de aquí afuera. No, pero como estamos hablando del polígono o del cuadrilátero, obviamente nos estamos refiriendo al que se forma aquí adentro, que es el ángulo DAB, que es el que está aquí, el ángulo en A. Desde el punto D hasta el punto A, siempre colocando el vértice en el medio de eso, la notación. Nótese la notación que se está utilizando. Ahora tenemos la clasificación de los cuadriláteros. Los cuadriláteros se clasifican en función del paralelismo de sus lados, trapecio y trapezoide. Tenemos el paralelogramo, perdón, de su lado están de su lado opuesto, como por allá. Paralelogramo, trapecio y trapezoide. Tenemos el paralelogramo, que es un cuadrilátero con ambos pares de lados opuestos paralelos. Lados opuestos paralelos entre sí. Este lado paralelo a este y este paralelo a este. Esto es un paralelogramo. Entre los paralelogramos se encuentran el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Aquí tenemos el cuadrado, todos sus lados son iguales, los ángulos internos son rectos, tenemos dos diagonales, igual aquí tenemos dos diagonales, pero no son iguales 2 a 2. Lados opuestos son iguales, paralelos e iguales. Tenemos el rombo. Aquí tenemos la definición de características, ya lo que paralela. Todos sus lados son iguales, diagonales diferentes. Aquí las diagonales son iguales en el cuadrado, las diagonales son diferentes. Diagonales son diferentes. Las diagonales son bisectrices de los ángulos que une y ángulos consecutivos suplementarios. Es decir, que los ángulos consecutivos van a dar 180 grados. Aquí generalmente los ángulos no son de 90 grados, en cambio en el cuadrado sí son de 90 grados. Y tenemos el romboide. El romboide, lados opuestos iguales, lados consecutivos diferentes. Este lado, aquí los 4 lados son iguales, pero sin embargo desde los 4 lados son iguales y no es un cuadrado porque los ángulos internos no son iguales. Para que sea cuadrado, tanto los ángulos como los lados, entonces esto un cuadrado es un polígono regular. Un polígono regular. Un rombo no es un polígono regular. ¿Te acuerdas que me estaba preguntando que si tenían que ser los ángulos iguales? Aquí tenemos el ejemplo. Es un polígono regular de 4 lados, es un cuadrado. Un polígono regular de 3 lados es un triángulo equilátero. Estos 3 lados iguales, sus ángulos son iguales. Aquí tenemos el romboide, que repito, no ahora los 4 lados no son iguales, es decir, fíjense la diferencia, ¿no? Aquí todos los lados iguales y los ángulos 90 grados es un cuadrado. Todos los ángulos iguales 90 grados, pero los lados opuestos no son iguales. Pero los lados opuestos son iguales, pero los que no son opuestos no son iguales. Este igual a este y este igual a este, pero no son iguales los 4 entre sí. Eso es un rectángulo. ¿Okay? Y entonces cuando los ángulos son, o sea, se cumple esta característica de los lados iguales, lados opuestos iguales, pero los ángulos no son iguales,
es un romboide. Los lados son iguales, los ángulos son diferentes, es un rombo. O no mide 90 grados. Pueden ser ángulos de 2 a 2, pueden ser iguales. De hecho, es fácil demostrar aquí que este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo que está aquí es igual a este ángulo que está acá. Entonces, como este segmento me biseca, ángulos opuestos iguales, este ángulo es igual a este ángulo es igual a este aquí también. Pero los lados no son iguales, los lados consecutivos no son iguales. Luego tenemos trapecio. Perdón. Trapecio. Un trapecio es un cuadrilátero que tiene exactamente dos lados paralelos. Tiene exactamente dos lados paralelos dos lados paralelos de un trapecio. Llamaremos a los lados paralelos las bases y a los dos lados que no son paralelos, los laterales. Otros dos lados laterales, que son estos dos lados son paralelos, son las bases y estos son los laterales. Características de un trapecio rectangular tiene los dos ángulos internos rectos. En los dos ángulos internos rectos, esto es un trapecio rectangular. En un trapecio isósceles, los laterales son iguales. Si los laterales son iguales, obviamente todos los ángulos van a ser iguales. ¿Okay? Y por consecuencia, estos también van a ser iguales. Esos son trapecios isósceles. Trapecio escaleno, todos los lados diferentes, paralelos, las bases no miden lo mismo, los laterales tampoco. Entonces esto es un trapecio escaleno. La base, cuando tenemos las bases, que son los lados paralelos, la más pequeña se le dice base menor y la otra la base mayor. ¿Okay? El área se determina de esta manera: base mayor más base menor multiplicada por la altura dividida entre 2. El área de cualquier trapecio. ¿Okay? Base mayor, base menor y la altura. Y ya sabemos que la altura es cayendo de uno de los vértices hacia el lado opuesto, la misma definición que vimos de altura por allá. Del lado opuesto en forma perpendicular. La altura, la base menor, la base mayor. Uno dice la semisuma de las bases multiplicada por la altura. También se dice. Luego tenemos lo que son trapezoides. El cuadrilátero será un trapezoide si no existen paralelismo alguno entre sus lados opuestos. Entre los trapezoides se encuentran el trapezoide simétrico y el trapezoide asimétrico. Las características del trapezoide asimétrico: todos los lados son diferentes, y en el trapezoide simétrico tiene dos pares de lados iguales, pero el primer par es diferente al segundo. Sus diagonales son ejes de simetría. ¿Ok? Dos lados iguales, estos dos lados consecutivos son iguales, estos dos lados consecutivos son iguales. Este es un trapezoide simétrico. Ya no son los opuestos, sino los lados consecutivos son iguales, pero y los dos son iguales, pero son diferentes entre sí. Pero si son iguales todos, sería un
un rombo, ¿no? En este caso es un trapezoide. Son paralelos. Este lado es paralelo a este lado es paralelo a este, pero estos dos lados son los de estos lados. Aquí todos sus lados son iguales. Eso no tiene que ver con el paralelismo. Tiene que ver con estos dos lados iguales, es un cuadrilátero donde, ahí vamos a leer otra vez. Un cuadrilátero será un trapezoide, no existe en paralelismo, no existe paralelismo. Y si existiera paralelismo, estamos hablando de un rombo, un romboide o un trapecio. Un trapecio. Aquí estamos hablando de trapezoide. Correcto. El trapecio es que tienen dos lados paralelos. En paralelogramo es que tienen dos lados paralelos. Ahí tenemos los tres tipos: paralelogramo, trapecio y trapezoide. No hay paralelismo. Esas serían las definiciones de los cuadriláteros. Hasta ahí estarían las definiciones, se van leyendo este material. Mañana preparo las 8 preguntitas, más 2, una donde van a colocar el número de serie y otra van a colocar el primer nombre y el primer apellido, para que no se nos pierda nada de eso, y voy a tratar de hacerlo así, para que no se me esté perdiendo las evaluaciones. Y recordar que el que tenga los mensajes temporales desactiven. Y yo creo que ya de este grupo todos tienen los mensajes temporales desactivados. Pero es que no nos vuelve a pasar. Y eso es culpa mía. Reconozco la culpa por no ser más insistente. Y por dejar pasar tanto tiempo también para corregir. Sí, pero es que usted está ocupado y también hay que comprender esa parte. Sí, pero bueno, a todo va Dios. Entonces, mire, preparo las preguntas, se las coloco ahí en una encuesta en Google para que las respondan. Van a ser preguntas de selección simple, son las 8 preguntas de selección simple, y dos abiertas donde van a colocar el número de cédula y el nombre. El martes, con el favor de Dios, entonces resolvemos lo que coloqué ahí como clase 3, si nos da tiempo, damos de una vez los ejercicios que están planteados para la clase 4. Clase 3 y clase 4, de ahí vamos a colocar otra tarea más. De ahí se va a colocar una tarea con ejercicios. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? No, por el momento no se complicó. Bueno, se les aprecia mucho. Pensaba subir los ejercicios 3 y 4 para ver si nos da tiempo de uno, pero no. Voy a dejarlos para el martes, para que trabajemos el martes con esos ejercicios con calmita y con suavidad, para que no se nos vayan a acumular las tareas. Nos vemos entonces el martes, con el favor de Dios. Ok, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, se cuida. Tenga buenas noches, profe. Chao, profe. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, se cuidan. Buenas noches.